Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias al Señor por su gracia y por su misericordia. Y vamos a comenzar a leer unos versículos para que estos versículos nos pongan el título, el mismo versículo de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, porque 18 no existe. Capítulo 8, versículo 18, despacito lo lees, y después te mando a leer el mismo capítulo, pero el versículo 22. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Verso 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y ahora cógeme Marcos, que ahí no lo pone. Marcos capítulo 14, versos 6 al 9. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Sigue. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Bien, hay una cosa que me ha llamado la atención. En segunda de Corintios 8, 18, volvemos a repetir ese versículo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 18. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Había unas ofrendas que estaban recogiendo Pablo por todas las iglesias, como un donativo. Se tiró como mucho tiempo recogiendo, con el fin de mandarlo a Jerusalén, porque estaban pasando necesidad las iglesias de Jerusalén. Entre ellos iba uno llamado Tito. Y ahora lo que me llama la atención es esto. Y dice Pablo: y ahí va también un hermano cuya alabanza se oye en todas las iglesias. En todas. Había iglesias, hermanos, en esta época. Dicen todas. No dicen la mitad o en una parte. En todas. Voy a poner un ejemplo para traerlo a la actualidad. Una cosa es que un ministerio tenga un buen testimonio en su iglesia, o en la capital donde vive, o en su zona. Pero otra cosa es que tenga un buen testimonio y se hable de él en toda España. Y ahora surge la pregunta: ¿quién es ese hermano, Pablo? Hay gran diversidades de opiniones acerca de quién era el designado. Algunos dicen que podía ser Lucas. Opiniones, nada más. Pero grandes hombres de Dios, Otros dicen que podía ser Silas. A Timoteo se descarta porque Timoteo estaba con Pablo. No sabemos por qué no lo menciona Pablo por su nombre, pero lo cierto es que los destinatarios de la carta debían saber bien a quién se refería en aquel momento. Repito, no sabemos por qué no lo menciona Pablo por su nombre, pero lo cierto es que los destinatarios de la carta debían de saber bien a quién se refería. Ahora podemos intentar, Javi, dialogar, hablar, pensar, discutir, opiniones, manipulaciones, porque no lo dice. Y lo que no está escrito, Campe, por mucho que sepa un teólogo, no puede leerlo.
porque no está escrito. Es que mi padre, es que mi tío, es que el fulano sabe bien leer. Pero hijo, si no está escrito, en que sepa bien leer, no está escrito, no puede leerlo. Pablo no dice. Entonces yo ahí he puesto un tema que Dios me ha indicado, por fe digo que ha sido Dios. Pero quizá al tratar de suponer estamos perdiendo de vista todo el espíritu del versículo, la intención del autor de Pablo. ¿Acaso no es intencional que no se dé el nombre? Porque Pablo lo sabía. ¿Qué le costaba al Pablo decir el nombre? Intencionadamente no dice el nombre de él. El verdadero discípulo frecuentemente involucra anonimato y anónimo y oscuridad. Pablo, por lo que sea, guiado y inspirado, Javi, por el Espíritu Santo, porque creemos todos firmemente que la Biblia, el mayor detalle y el menor detalle, todo está inspirado por el Espíritu Santo, deliberadamente el Dios Espíritu Santo le indicó que no revelase el nombre en la carta. Un hombre que tenía tanta fama, dice, ya sabéis que toda la fama, otras versiones como las Américas, que dice de ese versículo, 18:8. No digo esto como un mandamiento. No, segunda de Corintios 8:18. Sí. Venga. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. No, esa es segunda de Corintios capítulo 8, segunda, no primera. Y junto con él hemos enviado al hermano, cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Cuya fama. La internacional dice cuya fama. Otros su reputación, otros su nombre. Ahora leemos en la Valera 8:18, pero segunda de Corintios, no te vas a confundir ahora. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Cuya alabanza en el Evangelio. O sea, que lo alababan en lo que concierne a las cosas del Evangelio, a las cosas espirituales. Cuya alabanza dice en el Evangelio. Pero Pablo, dinos quién es. Dios me ha indicado que lo oculté. Lo saben las iglesias, pero en el futuro, como ahora, muchos han dicho podía ser uno, otro, todos, pero nadie. Y ahora el versículo 22, segunda de Corintios capítulo 8, verso 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y ahora envía otro, y tampoco revela su nombre. O sea que aquí hay dos, en el verso 18 y el verso 22, en segunda de Corintios, repito por si algunos en YouTube lo quiere comprobar, segunda de Corintios capítulo 8, verso 18 y verso 22. Habla de dos hombres fuera de lo normal y a los dos hombres los pone en el anonimato, anónimos. Hay diversidades de opiniones, quién sería uno, quién sería otro, pero no hay nada en la Biblia. Y ahora dice, sabemos por qué no lo menciona Pablo por su nombre, pero lo cierto es que los destinatarios de la carta debían de saber bien quién eran. Bien. Y ahora pensando, y como vosotros pensáis y creéis que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero quizá al tratar, Javi, de suponer, estamos perdiendo de vista el espíritu del versículo, de la Escritura. ¿Te das cuenta, Campe? ¿Acaso no es intencional que no se dé el nombre? Se lo hizo con toda la intención, no revelar su nombre. El verdadero discipulado frecuentemente involucra anonimato, anónimo y oscuridad. Y a veces, hermanos, Dios usa hombres en el anonimato.
la providencia divina y el gobierno de Dios, que Dios tiene gobierno y Él manda y gobierna todas las cosas y mueve las piezas del ajedrez como Él sabe, y confiamos en Él, que es de la mejor manera. ¿Qué mejor manera? La mejor manera es la que Dios hace. Pero eso, vamos a hablar claro. Si Dios te llama a hacer un servicio en el anonimato, que no eres visto, que no eres visible, que no eres reconocido, que no eres ensalzado, que no eres alabado por nadie, pese a que dice Pablo que estos dos hombres llevaban fama en todas las iglesias, pero las iglesias en aquel tiempo que vivió, pero se murió Pablo, se murieron las iglesias, y como no reveló el nombre, la posteridad, nosotros no sabemos quién son. Es que Dios quiso consuelo, que estuviesen en el anonimato. La pregunta mía es, si Dios te quiere usar así, ¿estás de acuerdo? Seamos nobles y sencillos. Hay personas que si se pasa un mes que no le dan un elogio, la autoestima desciende de él y se acompleja. Hay personas que si por lo que sea Dios no lo quiere usar en una temporada y esa temporada se alarga y está, digamos, como escondido en el anonimato, se pone triste y se agobia. Entonces, dice Pablo, inspirado por Dios, habla de hombres que estaban en el anonimato, que tenían fama no en una iglesia ni en dos campi, en todas. Y como digo yo muchas veces, que yo lo repito, y siempre, por cierto, para que lo sepáis, tengo que pedir perdón a Dios, porque a veces involuntariamente y no a mala fe, al hablar me emociono y a lo mejor agrando las cosas. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no agranda las cosas, ni aumenta las cosas. Dice, es un hombre que es alabado y ensalzado por todas las iglesias. Es muy difícil, Javi, en aquella época, con tantas zonas y con tantas iglesias que había, que caigas bien a todas las iglesias y que todas las iglesias unidas te alaben. Pero dice Pablo, en otras palabras, no con palabras, con hechos, no quiero revelar su identidad. Y luego después del decir, y otro hombre que ya sabéis que es diligente, que es fiel, que es para acá, que es para allá, alabándole, y tampoco me revela su identidad. Para hacer un contraste con esto, vamos a leer Marcos capítulo 14, versos 6 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Vemos ahora lo contrario. No voy a entrar en este pasaje, querido hermano, que es muy rico. Esta fue María, la hermana de Lázaro. Unos días antes, se calcula unos 4 días o 5 antes de morir Jesús, cogió un frasco de alabastro de perfume y lo derramó a los pies de Cristo, lo quebrantó. Pero es que ese frasco, según la escritura dice, se valoraba en 300 denarios, que era el sueldo más o menos de un año de un trabajador. Y los apóstoles pensaron todos, y Judas habló, pero Judas fue el portavoz, pero los demás lo pensaron. ¡Qué desperdicio de perfume y de dinero! Podía haberse vendido en más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y como se metían con ella, Jesús tuvo que defenderla y decir, dejarla en paz. Jesús tuvo que defenderla a esta mujer. ¿Sabes de quién? De sus apóstoles. Ahí tiró esa piedra.
Es lógico que Dios me defienda a mí del pecado y me guarde, y del diablo, pero que Dios me tenga que defender de mis hermanos y de los ministerios, sí. Pues Jesús tuvo que intervenir porque se metían con ella, a favor de ella, y le llamó la atención a los 12 apóstoles, dejarla en paz. Y ahora la respalda. Qué mente más humana, es un desperdicio. Lo que hagas para Dios no es un desperdicio. Lo que hagas para Dios no es gastar, es invertir. Y ellos decían, es que se podía haber vendido por más de 300 a los pobres. Y Jesús dijo, sí, pero a los pobres siempre lo vais a tener, pero a mí no. Porque más o menos 2 días después fue crucificado y muerto. Y al tercer día resucitó y se fue al cielo. Ya no lo tuvieron aquí en la tierra nunca. Hay obras que puedes hacerlas, campe, el día que quieras. Pero hay obras que las haces el día que la providencia te las cruza en el camino, pero como pierdas esa oportunidad, ya no puedes hacerla más. Entonces hay que dar preferencia a las obras especiales de la providencia que a las obras comunes, ¿sí o no? Pero lo que voy a llamar la atención, para no desviarme del tema, es que dijo Jesús a ellos, donde se predique mi evangelio, es un mandamiento que da, predicar el evangelio. Quiero que también se hable de ella, para memoria de ella, no dice para mi gloria, para memoria de ella. Y ahora saltamos todos, pues yo quiero ser esa persona que me ensalce, Señor, que para memoria mía digas a los apóstoles que hablen de mí. Y no quiero ser la persona que el Espíritu Santo indicó a Pablo de no mencionar ni su nombre. ¿Os dais cuenta el contraste? Baja la calefacción, Consuelo. Entonces, tú date cuenta, a una persona, Jesús en persona, dice, yo os mando, yo mando que cuando se predique mi evangelio, habléis de ella. Para testimonio de ella, no para mi gloria, de ella. Claro, era para su gloria, para que viesen la obra que Dios había hecho en ella, como es lógico. Pero en esa gloria que era para la gloria de Dios, la salpicó a ella. Porque en ella vemos la gloria de Dios en ella. La generosidad de Dios en ella, no a ella. Pero voy al detalle. Quiero que donde se predique el evangelio se hable de ella, para memoria de ella. Pues yo quiero ser ese instrumento, ese siervo que se hable de mí. Dice Dios, no, yo quiero que seas este otro, en el anonimato. ¿Qué pasa? ¿Serías feliz igual? Vamos ahora a ir más eso. Repito lo que he dicho antes, pero quizá al tratar de suponer estamos perdiendo de vista todo el espíritu del versículo. ¿Acaso no es intencionado que no se dé el nombre? El verdadero discípulo frecuentemente involucra anonimato y oscuridad. Ahora vamos a hablar en Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Varón grande, sigue. Y lo tenía en alta estima. Grande, estima, sigue. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Grande, eso habla de grande, cosas grandes, sigue. Era este hombre valeroso. Grande. En extremo. Grande. Pero leproso. Pero leproso. Habla de 5 cosas grandes que tenía Naamán, pero no voy a meterme con Naamán. Sigue ahora. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En el texto original dice una jovencita pequeña. Por eso, cuando lea el hermano, he dicho yo grande, 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 grande. Las cualidades de Naamán, algo grande. ¿Os dais cuenta? De grandeza.
Y ahora hace el contraste. Una jovencita, en la guerra la cogieron. Y dice en el texto original, jovencita y pequeña. La cogieron y la puso el general de criada en su casa para su mujer. Y ahora esta jovencita ve a Naamán, que era leproso. No sería una lepra muy extendida cuando no le impedía estar con el ejército, claro está. Sería una lepra en el pecho, en un brazo, en algo, y con la ropa se cubría, y no sería mucha la lepra, porque dentro de la lepra hay grados. Repito, dentro de la lepra hay grados. Y esta jovencita dice a la señora, a la mujer de Naamán: si mi señor fuese a Israel y rogase al profeta Eliseo, le sanaría de la lepra. Da el mensaje, no voy a entrar en ese detalle, que es un buen mensaje eso, por cierto, y va Naamán a Israel, y Eliseo le sana de la lepra. Ahora pregunto, ¿cómo se llamaba esa jovencita? Yo tampoco lo sé, hijo, no lo dice la Biblia. En el anonimato, ¿os dais cuenta? Y fue usada por Dios, una jovencita esclava pequeña de Israel, para hacer tanto bien a un general. Y este general, sabéis, se convirtió. Ahora no tengo tiempo para entrar eso, pero se convirtió. Fue sanado, Javi, y salvo, También. Ahora hay un pasaje que yo quisiera hablaros, que lo he apuntado aquí, pero voy a relataros, que es Siria. Cogió el rey de Siria cuando había un rey llamado Jorán, rey de Israel, en Samaria. Samaria era donde estaba Israel. Y había otro rey, Ben-Hadad, rey de Siria, que juntó todo el ejército y sitió Israel, Samaria. La sitió, la rodeó con todo su ejército. Y entonces el que salía lo mataban. Y entonces, por miedo, nadie salía. Cerraron la ciudad a cal y canto. Tanto la cerraron y tanto duró el asedio que no entraba agua a la ciudad, no entraba pan, no entraba comida, no entraba nada. Que pido disculpas por esto que voy a contar. Una mujer grita y le dice al rey: Señor, ayúdanos. Y dice el rey: como no te ayude Jehová, ¿qué te pasa? Dice: nada, que ayer quedé con esta. Me dijo esta que ayer que nos comíamos a mi hijo cocido, y hoy tocaba comernos al hijo de ella, y lo ha escondido. ¿Cuánta hambre puede haber en un país para que las madres se coman a los niños recién nacidos, hermanos? Y en ese momento había cuatro leprosos. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Amén. Entonces los leprosos estaban en la puerta, no podían entrar porque eran leprosos. Dice: estamos en la puerta de la ciudad estaba cerrada, 4 hombres leprosos, aquí vamos a morir de hambre. Y dice uno a otro, una determinación: pues antes de quedarnos aquí y morirnos de hambre, vámonos al campamento de los asirios, de los contrarios. Si nos matan, que nos maten, de todas maneras vamos a morir aquí. Y se van. Pero hay algo muy bonito, verso 9 y 10 de Segunda de Reyes, capítulo 7. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos
y demos la nueva en casa del rey. Amén, es igual. Ahora los 4 leprosos se van donde los asirios. Y Jehová Dios por la noche levanta la providencia divina un ruido semejante a caballos y a carros herrados de guerra. ¿Qué piensan los asirios? Israel viéndose sitiada ha contratado a otras naciones contra nosotros y salieron escapados todos. Tan corriendo fueron campe que dejaron los caballos, los alimentos, la ropa, los víveres de un gran ejército, que a lo mejor ese ejército a lo mejor era de 20.000 o 30.000 hombres. Ahí dejaron almacenes de comida. Y estos leprosos cuando entran ante ellos encuentran que no hay nadie. Como no hay nadie, muertos de hambre, empiezan a comer y se pegaron una panzada a comer los 4, perdón. Y comiendo los 4 dijeron, no está bien, como no digamos esto a Israel que no lo sabe. Claro, los de Israel no lo saben. El mal nos alcanzará. Tenemos que decirle que los asirios se han ido. Y fueron los 4 leprosos y anunciaron a Israel. Israel, los asirios se han ido. Abrieron las puertas, salieron todos. Date cuenta, una nación que se estaba muriendo de hambre. ¿Cuántos morirían de hambre? Ya. Salieron y encontraron, tú verás, la provisión de un reinado, de un ejército entero, la comida. Y comieron todos y se saciaron. Pero mi pregunta es, ¿cómo se llamaban los 4 leprosos? Tampoco lo sabemos. ¿Os dais cuenta, Consuelo? El anonimato, ahora indaga, escarba, busca, no. Sabemos que eran 4 hombres y sabemos que eran leprosos. Y salvaron a la nación de morirse de hambre. O sea, Dios usó a una muchacha de Israel pequeña para poner en contacto y convertirse el gran general Naamán y le sanó Eliseo. Y aquí vemos a 4 leprosos, 4 hombres leprosos, una condición miserable, desahuciados. Y ahora escoge Dios, porque podía haber escogido a otros. La providencia divina escoge a 4 hombres leprosos para dar la información. Se han ido, porque claro, que se han ido. No sé qué ha ocurrido, no hay nadie y en el campamento hay mucha comida, mucha ropa, mucha riqueza. Pues date cuenta y te dicen que hay mucha comida y llevas 10 o 12 días sin comer o 20, una nación entera. Salieron corriendo y comieron todos. Surge la pregunta, repito, ¿cómo se llamaban los 4 leprosos? Yo no lo sé, pero sé la condición de ellos. Eran 4, el número 4, eran leprosos, pero Dios les usó. Yo no le acepto a este porque es leproso. Bueno, pues Dios quiso usar al leproso. Allá tú. Ahora surge la pregunta, ¿estamos conforme que nosotros nos use Dios como a los 4 leprosos y oculte nuestro nombre? ¿O eso nos enfadaría? Que nadie hable de ti, que nadie te elogie, que nadie te alabe día tras día y que tu vida se pase en el anonimato. Lo importante, os lo he dicho muchas veces, lo que da sentido a la vida no es ser grande, es ser útil. Y lo importante es lo que dijo el ángel San Gabriel a Zacarías. Tendrá Elizabeth un hijo, será profeta y será grande delante del Altísimo. Será grande delante del Altísimo. A veces somos grandes delante de los hombres, delante de la iglesia, delante de la misión, pero somos menos grandes delante de Dios. Y lo que interesa, y lo que me interesa, y lo que nos interesa es lo que eres delante de Dios. Lo que eres no es lo que opino yo. Lo que soy yo no es lo que opino yo. No es lo que opina la gente, es lo que opina Dios. Seguimos, hermanos, el anonimato. Vamos a ver esto, que esto está muy bien. Juan 6:9. Aquí
está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Había en Juan 6 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en aquella época, como era una bendición especial de Dios, y así es ahora igual, tener hijos, pues nadie impedía, como ahora se impide, que los matrimonios por la economía y por las cosas, cuando se tienen 2 o 3 hijos no se quieren más. Pero en aquella época no, en aquella época cuanto más hijos tenían mejor. Entonces todos eran, digamos, familia numerosa, a no ser que alguno fuese estéril o alguna fuese estéril. Entonces los grandes teólogos opinan, pero todos, los que menos opinan dicen que era como mínimo 15.000, otros 20.000. Y dice que tenían hambre y que era tarde. Este pasaje es uno de los milagros, de los pocos milagros, o señal, como dice Juan, que está escrito en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Este milagro, Javi, está registrado en los 4 evangelios. Pero no voy a hablar del milagro, voy a hablar del detalle. Y Jesús dice que hay que darles de comer. Y los discípulos dijeron: Señor, despide a la gente, porque ya es muy tarde. Y Jesús dice: no necesitan irse, dadle vosotros de comer. Y ellos pensaron: ¿dónde vamos a dar de comer a 15.000 o 20.000 personas? ¿Sabéis lo que es eso, 15.000 o 20.000 personas? Y dice uno, Andrés creo que fue, aquí hay un chaval que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? A ver, ¿dónde pones para 15.000 personas 5 panecillos con 2 pececillos? Si eso era para el almuerzo del muchacho. Y Jesús dijo: traedlos acá. Los 5 panes en las manos del muchacho eran insuficientes, ¿de acuerdo? Pero esos mismos 5 panes en las manos de Dios fue más que suficiente. Tráelo acá. Y ya sabéis el milagro. Dios multiplicó el pan y sobró, ¿sí o no? Pero ahora me preguntáis, ¿cómo se llamaba el muchacho? Tampoco lo sabemos. ¿Os estáis dando cuenta de los detalles que os estoy dando? En anonimato. ¿Tú no te alegrarías que Dios te use? Sí, pero te alegrarías que tu nombre no salga nunca. Hay un hermano, un pastor, cierta vez, imaginaros esto, que le aprueban a uno recién aprobado. Y está recién aprobado, pues el pastor se le olvida que está aprobado. Y van a visitar una iglesia, el pastor, un obrero, aprobado, y este recién aprobado. Y dice: bueno, pues aquí vengo, hermanos, con un obrero y un candidato. Claro, se le olvida el pastor, o se le ha olvidado que hace 4 días que le han aprobado en la convención. Pues cada uno da un saludo y un pensamiento. Cuando le toca a ese, lo primero que dijo: hermanos, el pastor se ha equivocado, que soy un obrero, aprobado. ¿Os dais cuenta del detalle? Le ofendió. Tiene tanta importancia. Si el pastor no se da cuenta, hijo, porque ha sido un candidato durante 5 años, y como te han aprobado hace 2 días, el pastor está acostumbrado a llamarte candidato y no se ha dado cuenta de decirte que eres obrero. Y como no se ha dado cuenta y te ha llamado candidato, te ha ofendido. Cuando bajaron del púlpito a discutir con el pastor. Somos así, hermanos. No sé. No sabemos el nombre del muchacho. No sabemos el nombre de ese que llevaba tanta fama por todas las iglesias. No sabemos el otro que era tan fiel en el versículo 22, que llevaba también tanta fama, tampoco lo sabemos. No sabemos el nombre de los 4 leprosos, tampoco lo sabemos. ¿Os dais cuenta del detalle? Ahora Marcos capítulo 14, verso 13 al 16. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí. No, Marcos capítulo 14, verso 13 al 16. Lee. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió
a pie desde la ciudad. No, ese versículo no es. Me he confundido yo, hijo. Bueno, yo narro el pasaje. En Marcos está escrito que Jesús envió a Pedro y a Juan para hacer la Santa Cena, la Pascua. Le preguntaron, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y Jesús le dice, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguirle. Y donde él se pare, y donde él entre, entrar. Y entonces hallaréis el aposento preparado. Estos hombres, Pedro y Juan, se fueron a Jerusalén y nada más entrar a Jerusalén, pasa al lado de ellos un hombre con un cántaro de agua. ¿Era una señal? Sí, porque era una señal campe, porque solamente las doncellas y las mujeres iban a por agua. Los hombres no iban a por agua. Sería el único hombre con un cántaro de agua. Esa fue la señal. Estos le siguieron y fueron al aposento y encontraron todo como Dios dijo. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se llamaba el hombre del cántaro de agua? La Biblia no lo dice. Y si no lo dice la Biblia, yo tampoco lo sé. ¿Os dais cuenta? Otro detalle. Seguimos más. Luego ya corregimos el versículo. San Juan, capítulo 1, verso 37 al 40. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Juan tenía discípulos, y hablando de Jesús, Juan, y coger esta por favor, hablaba también Juan de Jesús, que los discípulos de Juan le dejaron a Juan y siguieron a Jesús. No le dejaron a Juan por un mal testimonio que vieron en Juan. Es que hablaba también de Jesús, que dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Hay personas que buscan seguidores, discípulos, alumnos, no amigos. Y si no tienen discípulos se aburren. Tú habla de Dios, la grandeza, la belleza de Dios, y escuchándote hablar a ti, vamos a seguir a Jesús. Qué bien hablaría Juan, porque Juan tenía un respaldo en la predicación grande, ¿eh? Pues con el respaldo y la gloria que tenía Juan el Bautista, predicando y hablando de Jesús y señalando a Jesús y diciendo, ¡ey! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de él, dejándole a él, siguieron a Jesús. Dios me ayude, que mi predicación sirva para que me dejéis a mí y sigáis a Jesús. Y cuando Jesús notó que le seguían, se detuvo y les preguntó una pregunta importante. ¿Qué buscáis? No a quién buscáis, porque sabía que le buscaban a él, sino ¿qué buscáis? Yo sé que tú buscas a Jesús. La pregunta no es a quién buscas, Javi. ¿Qué buscas de Jesús? Pues yo busco de Jesús que me haga poderoso, que me dé el don de milagros, que me ponga en el coro. ¿Qué buscas de Jesús? Y dice que le respondieron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? O sea, insinuando que querían quedarse con él. Dice, y uno de ellos se llamaba Andrés. ¿Y el otro? No sabemos el nombre. Pero hay una cosa lógica que ahora os voy a explicar. El que escribe es Juan, el apóstol. Y Juan conocía a los dos. Da el nombre de uno y el de otro no, por humildad. Era Juan, el apóstol.
¿Y dónde? ¿En qué texto te agarras? En versículo 39. Juan 1:39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan escribe el Evangelio según San Juan, Campe, se calcula en el año 90. O sea, esto ocurrió al principio del ministerio de Cristo, en el año 30. 60 años después se va a acordar hasta de la hora. Era Juan que le hizo tanto impacto que recordó el día y la hora. Y era como la hora 10. Por eso se deduce que era Juan el apóstol. Porque le hizo tanto impacto el llamado de Dios que recordaba no solamente Rafa el día, la hora. Era como la hora 10. Pero qué humildad de Juan, es el que escribe el Evangelio, el autor. Revela el nombre del otro y el de él no revela. Tenemos que indagar y estudiar, y en este sí, indagando y estudiando, todos los grandes teólogos están de acuerdo, que es Juan. A ninguno he encontrado que esté en desacuerdo. Y he consultado a muchos porque yo no voy solo, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque no sé. Y yo tengo una ventaja. ¿Sabéis qué ventaja tengo? Que yo sé que no sé. Y como yo sé que no sé, pues antes de dar un dato, me aseguro, pregunto, indago a un libro, a internet, llamo a un hermano que creo que sabe más que yo, y no voy solo, porque solo me pierdo. Más sincero que soy. Y escucho a muchos hermanos, y muchos hermanos me están enseñando, y el mensaje mío se va enriqueciendo gracias a la gracia de Dios en los hermanos. Que Dios bendiga a mis hermanos. Y entonces, indagando, Juan dice el escritor, porque el que escribe el Evangelio es Juan. Dice, y era la hora 10. Digo, ¡ay, ahí te he pillado! ¿Te acuerdas de la hora? Sí, es que me hizo mucho impacto. Y por eso. San Juan, capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando terminó Jesús de hacer ese milagro tan grande, y comieron todo y sobraron 12 cestas, la gente se reunió, ¿sabes para qué? Y querían, aun por la fuerza, cogerle y hacerle rey, llevarle a Jerusalén y hacerle rey. Y Jesús, sabiéndolo, se escondió y se apartó. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te apartas, Jesús? Porque me quieren hacer rey bajo un concepto humano, bajo un criterio humano, como el rey que suple las necesidades físicas. Me escondo. No codiciemos jamás ser ídolos de las multitudes. Y el gran problema es que a veces codiciamos ser ídolos de la gente. Pero Jesús, cuando le querían hacer rey, se escondió. Y se fue a orar, ¿sabes? Campe, qué bonito, ¿verdad? Te quieren hacer rey, te escondes y te pones a orar. Y yo dejo de orar y voy con la multitud para que me hagan rey. Qué poco me parezco a Jesús, que Dios me perdone. No codiciemos jamás ser ídolos de las multitudes. Eso lo hizo Jesús. Y sin embargo, una vez, cuando estaba orando en el Getsemaní y se levanta, dice, ahí se acerca el que me va a entregar. Y sale al encuentro. Había que venir a la gente a aprenderlo, y sale al encuentro. Y deja a los alumnos, a los discípulos detrás de él. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy. ¿Os dais cuenta? Cuando vinieron a prenderle, dio la cara. Yo soy, prenderme, aquí estoy. Pero cuando le querían hacer rey, se escondió. Pues yo, cuando me van a prender, salgo corriendo. Y cuando me quieren hacer rey, pues me presento. Que Dios te perdone a ti y que me perdone a mí y que nos perdone a todos. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a seguir, que ya vamos terminando. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Voy a hablar de este versículo 3 minutos, porque lo oigo citar, pero mal citado. Pablo no dice aquí que Cristo es su vida, no. Repito, Pablo no dice aquí que Cristo es su vida, sino que para él el vivir es Cristo, que es diferente. Sino que para él el vivir es Cristo. Cuando entiendes la importancia que tiene Dios y cuando entiendes todo eso, te es igual todo. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces, hermanos, con esto voy a terminar. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia, habla de la ética, no de la justicia de la salvación, de la ética. Guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de esta manera no tendrás recompensa. Dios nos ayude. Algunos usará Dios como a María, que le dijo Dios, date cuenta, donde se predique mi evangelio, se hable de ella, mandado por Dios, ¿sí o no? A esta quiero que hablen de ella y a esto los quiero en el anonimato. ¿Qué te va a querer a ti? ¿Qué importa? Lo que importa por tu parte y por la mía es que estemos a bien con Dios, en regla con Dios. Y lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. No es suficiente con hacer cosas de Dios, hay que hacerlas para Dios. Porque a veces hay cosas de Dios con malas motivaciones. Y las malas motivaciones corrompen aún las cosas de Dios. Si tú ofrendas por vanagloria, es una mala motivación. Si predico yo por jactancia, es una mala motivación. Predicar es bueno, pero la motivación no es buena. Entonces, hermanos, y con esto termino, cuando ores, enciérrate en tu aposento y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo que a veces en público te recompensa en esta tierra, y a veces Dios ha querido o querrá recompensarte en el cielo. Lo importante es que te recompense en el cielo. A veces hay algunas personas que Dios la va a usar como a María, donde se predique mi evangelio, se hable de ella, y hay de hermanos que se hablan mucho por las iglesias y de ti nadie habla. Pero no te preocupes por eso, hermano. La felicidad está en estar bien con Dios. Y la felicidad está en decir, para mí el vivir es Cristo. Entonces es un escudo bastante grande, hermanos. Eso es un escudo bastante grande. Ayer le dije a un matrimonio que estuvo en mi casa aquí, salió un tema y le dije, mirar, Dios es beato y la felicidad se encuentra en estar a bien con Dios. Las cosas que veo, no digo que no me afecten, pero me afectan muy poco porque tengo un escudo. Y el escudo es que yo sé que la felicidad está en estar con Dios. Por eso dijo Pablo, de la misma manera que habéis recibido a Cristo, andar en Él. No dice estar con Él, sino andar en Él. Entonces, estando en Cristo, ¿sabéis el honor y el privilegio que es confesar todos tus pecados, arrepentirte, sentir el perdón de Dios y decir, soy de Dios, soy salvo, y si hoy me toca cerrar los ojos, me voy al cielo? ¿Habrá más felicidad que esa? ¿O necesitas ser famoso? ¿O necesitas ser importante? Pues yo quisiera ser esa niña pequeña y jovencita que le dijo a su señora, si mi señor el general fuese, un mensaje sencillito, ¿verdad?, fuese a Israel, el profeta le sanaría. ¿Qué mensaje tan pequeñito? Los 4 leprosos salvaron a Israel del hambre, se iban a morir de hambre. Y estos 4 leprosos, no dice que Dios les sanó, cuidado, dice que Dios les usó. Atento a ese detalle. Eran leprosos
Y en la condición de leproso, Dios les usó, ¿eh? Los dos discípulos siguieron a Jesús, uno se llamaba Andrés y Juan no revela su nombre. ¿Os dais cuenta? Entonces, y hemos comenzado con un texto, y con esto termino, de Corintios, el texto primero, y ya sacamos el tema, y que yo no sé. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 18, nada más. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, pero no sabemos su nombre. Esto se llama en el anonimato. Que Dios te bendiga. Las flechas desean ser usadas, ¿sí o no? Pero las flechas, hay momentos en la vida, hay años y temporadas que está en el aljaba. ¿Sabéis lo que es el aljaba, no? Donde se ponen las flechas. Y cuando llega el momento, el arquero coge con la mano, la echa hacia atrás y coge una flecha, sin mirar, coge la flecha que encuentra en el aljaba, la coge, la pone en el arco y la tira. ¡Qué bien se ve la flecha! Volando. Pero esa flecha que está volando estuvo no sé cuánto tiempo en el aljaba. No te impacientes, no te pongas nervioso. Cuando Dios quiera, echará la mano al aljaba, sacará la flecha y la tirará, y diré: saeta de salvación es de Jehová. Que Dios nos bendiga a todos.